El silencio de aquella mansión en Polanco era tan denso que parecía ahogar el aire. Un silencio caro, revestido de mármol y cristal, pero aún así vacío. Afuera, el inicio del otoño pintaba los árboles con tonos dorados, mientras la Ciudad de México hervía a lo lejos. Aquí dentro, el reloj suizo en la pared marcaba el tiempo con una precisión casi cruel, recordando que algo estaba a punto de cambiar. Pero nadie, ni siquiera Mauricio Ferrer, imaginaba que aquella mañana de sábado guardaba el primer soplo de vida que entraría por esas puertas en años. ¿Alguna vez has presenciado el momento exacto en que una vida empieza a cambiar para siempre? Pues eso es lo que está a punto de suceder. Si alguna vez te has emocionado con historias donde lo inesperado abre caminos para lo que parecía imposible, quédate. Esta es una narrativa que toca hondo y tal vez de alguna manera hable también sobre ti. Antes de seguir, escribe aquí en los comentarios desde dónde nos ves y si alguna vez viviste un momento en el que alguien de repente trajo luz a tu vida. Suscríbete al canal para no perder ninguna historia como esta, porque la que empieza ahora va a tocar tu corazón. Mauricio, viudo desde hace 5 años, se acomodaba la corbata frente al espejo, preparándose para otra reunión que prometía millones en contratos. Creía tener el control de todo: tiempo, negocios, imagen, pero no controlaba el retraso de la niñera, que simplemente no apareció. En la planta baja, Emilio, su hijo, de 6 años, esperaba callado en la sala, con los pies colgando sin tocar el suelo. Entre ellos, un pasillo de silencio. Mauricio miró el reloj, hizo cálculos mentales y suspiró. No sabía que, en ese instante, el destino ya preparaba la primera grieta en sus murallas de hielo. Mauricio Ferrer tenía 45 años y cargaba en los hombros la postura de quien está acostumbrado a ganar, pero también a protegerse. Alto, elegante, siempre vistiendo trajes italianos a la medida, daba la impresión de que nada lo afectaba. Era el CEO de una de las mayores desarrolladoras inmobiliarias de la Ciudad de México, dueño de una fortuna construida con disciplina y una mirada implacable para los negocios. Los titulares lo llamaban el tiburón de Polanco, y él aceptaba el título sin protestar. Pero detrás de esa fachada imponente, había un hombre que, desde la muerte de su esposa, se mantenía en permanente estado de alerta contra cualquier acercamiento emocional. La vida de Mauricio estaba meticulosamente organizada. Se levantaba a las 6, entrenaba con un entrenador personal, desayunaba solo en la cocina impecable y salía a la oficina en un auto blindado, siempre acompañado de su asistente. ¿Amigos? Solo los que cabían en la agenda corporativa. Las familias y los lazos afectivos se habían vuelto un territorio demasiado arriesgado. No era raro que por la noche, al volver a casa, encontrara a Emilio ya dormido, con la habitación infantil sumida en la penumbra. Y, aún así, se convencía a sí mismo de que estaba haciendo lo mejor para su hijo, garantizándole comodidad y seguridad. Pero la verdad es que Mauricio cargaba una culpa muda. La noche en que su esposa murió, él estaba en un viaje de negocios que podría haberse pospuesto. No lo hizo. Desde entonces, cada vez que veía a Emilio, un pequeño fantasma de arrepentimiento atravesaba su pecho. Por eso, mantenía cierta distancia, creyendo que, al no involucrarse demasiado, se estaba protegiendo, y tal vez protegiendo al hijo también. Solo que esa estrategia, a lo largo de los años, no hizo más que cavar un abismo entre ellos, un abismo que, aquella mañana de otoño, estaba a punto de ser desafiado. Lucía Morales entró en la vida de Mauricio casi sin que él lo notara. Contratada hacía 3 meses para ayudar en los quehaceres generales de la casa, se movía de forma discreta, como quien teme ocupar demasiado espacio. Sus pasos ligeros resonaban sobre el mármol, llevando siempre un trapo, un balde o una bandeja. Para Mauricio ella no era más que otra empleada, hasta aquella mañana en que la niñera no apareció y su rutina estuvo a punto de desmoronarse. Cuando notó la tensión en el ambiente y vio a Emilio solo en la sala, Lucía se acercó con un cuidado casi maternal. Se agachó a su altura, le preguntó si quería dibujar, y antes de que Mauricio pudiera despedirla, se ofreció para cuidar al niño, solo hasta que usted regrese de la reunión. Fue un gesto simple,
pero había algo en su voz que transmitía seguridad. Mauricio, contrariado, asintió. No tenía tiempo para discusiones. Horas después, al volver inesperadamente, la escena que encontró lo hizo detenerse en la puerta. Emilio estaba en el suelo, rodeado de papeles y pinturas, riendo con el rostro manchado de azul y rojo. A su lado Lucía, sentada con las piernas cruzadas, imitaba el rugido de un león pintado de forma torpe. No era solo un juego, era vida. Y por un instante, Mauricio sintió un nudo en el pecho, no de tristeza, sino de algo que no reconocía desde hacía años. Aquella mujer, con su uniforme sencillo y su sonrisa verdadera, había logrado despertar en su hijo una alegría que él mismo ya no sabía cómo provocar. Mauricio permaneció unos segundos observando, inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera deshacer aquella escena rara. Emilio no lo notó de inmediato. Estaba demasiado ocupado, sumergido en el juego inventado por Lucía, donde hojas de papel se convertían en océanos y tapas de botella en monedas de tesoro. Mauricio, acostumbrado a ver a su hijo callado, cabizbajo, se sintió un extraño en aquel espacio vivo. Algo en él se quebró, aunque intentara mantener la expresión neutra. Al acercarse, Lucía se levantó apresurada, pidiendo disculpas por el caos que habían hecho en la sala. Pero antes de que pudiera empezar a recoger los papeles, Emilio corrió a abrazarla, riendo como quien no quería que el juego terminara. Fue en esa fracción de segundo que Mauricio lo entendió. Su hijo se estaba conectando con ella de una manera que no ocurría con nadie más, y eso despertó en él una mezcla peligrosa de curiosidad y desconcierto. Esa noche, solo en su despacho, Mauricio intentó racionalizar lo que había sentido. Al fin y al cabo, él había contratado a Lucía para limpiar, no para educar ni para jugar. Pero cuanto más pensaba, más recordaba la sonrisa de Emilio. Fue entonces cuando surgió un pensamiento incómodo. Tal vez su presencia estaba llenando algo que él, por más que lo intentara, no podía dar. Y admitir eso era como abrir una fisura en la armadura que llevaba puesta desde hacía años. Los días siguientes estuvieron marcados por un patrón silencioso. Mauricio comenzó a volver a casa un poco más temprano, fingiendo coincidencias para cruzarse con Lucía y Emilio juntos. Observaba a distancia cómo ella explicaba pacientemente una tarea escolar o cómo se reía de las historias sin sentido del niño. No entendía exactamente por qué le importaba, pero cada vez que veía a Emilio feliz, algo dentro de él se encendía, y eso le asustaba. En la tercera semana, el destino aceleró el paso. Una reunión fue cancelada, y Mauricio llegó a casa a media tarde. Desde el pasillo, escuchó a Lucía tarareando una canción suave, de esas que se oyen en fiestas del interior. Su voz llenaba la casa de una forma que ni los candelabros de cristal conseguían. Al asomarse por la puerta, vio a Emilio dormido en el sofá, con la cabeza apoyada en su regazo. En ese instante, lo supo. No era solo gratitud por el cuidado de su hijo, era algo más profundo, algo que podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Con el tiempo, la cercanía entre Lucía y Emilio empezó a generar comentarios. Primero, fueron las miradas de reojo de Marta, la ama de llaves que trabajaba con la familia desde hacía años y se enorgullecía de mantener la casa bajo estricto protocolo. Después, llegaron las insinuaciones veladas de amigos de negocios de Mauricio que veían con extrañeza al empresario más reservado de Polanco permitir tanta intimidad entre su hijo y una empleada. Cada palabra maliciosa funcionaba como un recordatorio para Mauricio de que estaba cruzando líneas que, hasta entonces, siempre había protegido. El propio Emilio, sin darse cuenta, alimentaba el dilema. Empezó a llamar a Lucía al despertar, pedía que fuera ella quien lo acostara e incluso rechazaba algunos paseos cuando sabía que ella no iría. Para Mauricio, eso despertaba una sombra de inseguridad. ¿Acaso su hijo estaba intentando reemplazar a su madre? O peor, ¿acaso él mismo estaba permitiendo que eso sucediera? Esa duda carcomía al empresario por dentro. Lucía, por su parte, se sentía dividida. Sabía que la atención que le daba a Emilio era natural para ella, fruto de un instinto que no podía controlar, pero también sabía que se estaba acercando demasiado a un territorio
que no le pertenecía. Temía ser malinterpretada, temía perder el trabajo y, en secreto, temía perder ese vínculo con el niño. Por eso, intentaba controlarse, manteniendo gestos más contenidos, aunque su mirada siguiera cargada de cariño. Mauricio comenzó a luchar contra dos impulsos, el de mantener distancia para proteger su propia imagen y el de acercarse para preservar ese nuevo calor que invadía la casa. Cada vez que veía a Lucía con Emilio, recordaba a su esposa, pero no su ausencia, sino el hogar que ella creaba. Era como si Lucía trajera ecos de un pasado que él creía haber perdido para siempre. Fue durante un almuerzo de domingo, en el que Emilio insistió para que Lucía se sentara a la mesa con ellos, que Mauricio se dio cuenta de lo frágiles que estaban las barreras. Ella dudó, pero cedió, y la conversación fluyó con naturalidad. La risa del niño se mezclaba con la de ella, y por primera vez en años, Mauricio no quiso apresurar el tiempo, solo que ese mismo día llegaría una noticia que pondría en riesgo esa frágil armonía. La noticia llegó un lunes gris. Lucía recibió una oferta de trabajo en una casa del barrio de Coyoacán, con un salario mayor y descansos más regulares. Era la oportunidad de garantizar un poco más de estabilidad para ayudar a su familia en el interior. Cuando se lo contó a Mauricio, su voz sonó controlada, pero sus ojos delataban incertidumbre. Él respondió con un simple «entiendo», pero por dentro sintió un apretón inusual. No estaba listo para ver cómo ese lazo se rompía. En los días siguientes, Mauricio se descubrió tomando decisiones que jamás habría imaginado. Canceló compromisos, recogió personalmente a Emilio en la escuela e incluso intentó, torpemente, jugar con él en el patio. Pero el niño, aunque feliz con la atención de su padre, parecía esperar siempre por Lucía. Era como si Mauricio estuviera compitiendo con un sentimiento que no sabía nombrar. Esa constatación lo llevó a enfrentar lo que evitaba desde hacía años, su propio miedo a involucrarse. Una noche, se quedó hasta tarde en la cocina mientras Lucía lavaba los trastes. Intentó, con frases cortas, convencerla de reconsiderar la propuesta. Dijo que podía ajustar el salario, ofrecer beneficios, pero ella solo sonrió con tristeza, diciendo que necesitaba pensar en su familia. Fue en ese momento que Mauricio entendió que el dinero no era lo que mantenía a Lucía allí. Era otra cosa, algo que tendría que conquistar y no comprar. Decidido a actuar, Mauricio comenzó a crear situaciones para mostrarle que su lugar en esa casa tenía un valor más allá del trabajo. Organizó una cena solo, para ellos y Emilio, con comidas típicas de Oaxaca, investigando recetas y pidiendo ayuda a un chef para no equivocarse. Cuando Lucía lo vio, los ojos se le llenaron de lágrimas silenciosas. No era común que el patrón se interesara por sus raíces. Esa noche algo cambió. No hubo declaraciones ni promesas, pero sí un entendimiento silencioso. Mauricio se dio cuenta de que, si quería que Lucía se quedara, tendría que abrir no solo las puertas de la mansión, sino también las de su propia vida. Y, por primera vez desde la muerte de su esposa, estaba dispuesto a intentarlo. Fue en una tarde lluviosa cuando llegó la revelación, no como un golpe, sino como una ola silenciosa. Mauricio, organizando algunos documentos antiguos, encontró una caja olvidada en la bodega de la casa. Dentro había fotos de su esposa, cartas y pequeños objetos guardados a lo largo de los años, entre ellos un sobre amarillento con el nombre Morales escrito a mano. La caligrafía era de su suegra, a quien había conocido brevemente antes de alejarse de su familia. Al abrirlo, Mauricio leyó una carta que lo dejó atónito. Estaba dirigida a la madre de Lucía, escrita por su suegra, agradeciéndole por haber cuidado de su hija durante una temporada difícil y mencionando que las niñas jugaban juntas como hermanas. La carta revelaba que Lucía, aún niña, había convivido con su esposa en la misma villa de Oaxaca, muchos años antes. Habían sido amigas de infancia. El mundo de Mauricio dio vueltas. Aquella mujer, que ahora llenaba su casa de vida, tenía, sin saberlo, un lazo con el amor que él había perdido. Al principio, no supo qué hacer. Contarle a Lucía significaba abrir heridas y recuerdos que tal vez ella ni siquiera recordara, pero ocultarlo parecía incorrecto. Pasó días observándola con nuevos ojos,
notando que había algo casi familiar en su manera de contar historias o tararear. Era como si pedazos del pasado hubieran encontrado un camino de regreso. Cuando finalmente decidió contárselo, la reacción de Lucía fue de asombro. No lo recordaba con claridad, pero reconoció el nombre y la villa mencionada. Se emocionó al saber que, de alguna manera, había un lazo que unía sus historias mucho antes de conocerse como patrón y empleada. Ese vínculo inesperado profundizó la conexión entre ellos, pero también trajo un peso. Ahora, Mauricio sentía una responsabilidad aún mayor de no perder esa conexión. Y aquí es donde te pregunto, si fueras tú, ¿dejarías que el destino actuara o tomarías las riendas de esta historia? Si esta revelación ya te conmovió, deja tu like, comenta qué harías en su lugar y suscríbete para acompañar lo que viene, porque la parte más intensa aún está por llegar. El momento decisivo llegó una noche en que Mauricio estaba en Monterrey participando en un encuentro con inversionistas. Una llamada urgente a su celular lo arrancó de la reunión. Emilio se había enfermado en la escuela y lo habían llevado al hospital. Lucía estaba con él. El tono angustiado de la coordinadora escolar dejó claro que no era solo un malestar común. Mauricio, tomado por una angustia que no sentía desde hacía años, tomó el primer vuelo de regreso a la Ciudad de México. Cuando entró en la habitación del hospital, la escena lo desarmó por completo. Emilio dormía conectado a un suero y Lucía estaba sentada en una silla incómoda, con la cabeza apoyada en la orilla de la cama, sosteniendo la mano del niño como si pudiera protegerlo de cualquier mal. Estaba exhausta, pero no se había movido de ahí ni para comer. El aire tenía olor a alcohol y a esperanza frágil. Mauricio se quedó parado en la puerta, sintiendo que cada defensa que había construido a lo largo de los años se deshacía sin resistencia. Al notar su presencia, Lucía se levantó despacio. Él se acercó y, en un tono más bajo de lo que acostumbraba, le dio las gracias. Pero la palabra parecía insuficiente. Se sentó junto a su hijo y, sin mirar directamente a Lucía, confesó: «Tengo miedo de perder a quienes amo. Por eso me alejé. Pero tú trajiste vida de vuelta a esta casa. Y a mí». Su voz vaciló, algo que nunca sucedía. Lucía respiró hondo antes de responder. Contó que también cargaba un vacío, el de nunca haber conocido a su padre y de sentir que siempre fue de paso en la vida de las personas. Cuidar de Emilio le había dado un sentido que nunca encontró en ningún otro lugar. Y por primera vez se miraron sin las barreras de patrón y empleada. Eran solo dos seres humanos marcados por pérdidas, encontrando refugio el uno en el otro. Esa noche, en el silencio del hospital, Mauricio tomó la decisión que lo cambiaría todo. No dejaría que Lucía se fuera. No porque Emilio la necesitara, sino porque todos ellos necesitaban esa nueva forma de familia que, contra todo pronóstico, estaba naciendo allí. Algunos días después, con Emilio ya recuperado, Mauricio llamó a Lucía para conversar en el jardín de la mansión. El sol del atardecer doraba las hojas caídas por el otoño, y la brisa traía el aroma suave de las flores. Sin rodeos, le dijo que quería que permaneciera en la casa, pero no como simple empleada. Le ofreció el puesto de cuidadora permanente de Emilio, con un salario digno, horario justo y libertad para seguir ayudando a su familia en el interior. Más que un contrato, era una invitación a formar parte de algo mayor. Lucía guardó silencio por unos segundos, intentando asimilar lo que aquello significaba. Se sentía valorada de una forma que nunca había experimentado. No se trataba solo del dinero, sino del respeto. Aceptar significaba asumir un vínculo profundo, con todo lo bueno y desafiante que traía consigo. Y al mirar a Emilio, que jugaba a pocos metros de distancia, se dio cuenta de que no quería perder ese lugar que había conquistado en su corazón. Con una sonrisa tímida dijo que sí. A partir de ese día, la casa cambió. Emilio volvió a reír con frecuencia, corriendo por los pasillos como si fueran campos abiertos. Mauricio, poco a poco, comenzó a participar de esos momentos, descubriendo que estar presente era más que solo proveer. Y Lucía, con su forma sencilla y afectuosa, trajo no solo vida, sino también una sensación de hogar que el mármol y el cristal jamás habían logrado ofrecer. Era el inicio de una nueva etapa,
construida sobre respeto, gratitud y afecto genuino. 2 años pasaron desde aquella noche en el hospital. Emilio, ahora con 8 años, creció rodeado de risas, afecto e historias que Lucía le contaba sobre la vida en el Minomesit interior. Mauricio aprendió a equilibrar el trabajo con el tiempo en familia, descubriendo que las reuniones más importantes muchas veces ocurrían en la mesa del desayuno. Lucía, motivada y apoyada por él, terminó un curso técnico de educación infantil, orgullosa de sostener su diploma. Más que una empleada, se había convertido en parte oficial de la familia, madrina de una fundación creada por Mauricio para capacitar a jóvenes trabajadoras domésticas. La mansión de Polanco ya no era un monumento silencioso a la soledad. Ahora era una casa viva, donde cada risa resonaba como prueba de que, a veces, el amor llega de las manos más inesperadas.